¿Se acuerdan del canciller de Castillo que dijo que Sendero Luminoso fue la creación de la Marina de Guerra del Perú? Ese mismo personaje ahora se codea en campañas de Antauro Humala. ¿Qué mentiras ha vuelto a propagar este ex guerrillero y ex funcionario de gobiernos colectivistas como el de Pedro Castillo y de Juan Velasco Alvarado? Ese sistema llamado neoliberal se aplicó en el Perú por la fuerza a partir del shock de 1990. El verdadero cambio en el régimen económico se dio a partir de una nueva constitución, elegida mediante un Congreso Constituyente democrático, por elecciones. El cambio en las reglas del juego económico eran absolutamente necesarios. La realidad es que nuestro país, el Perú, en 1990 estaba experimentando una hiperinflación de más del 7% anual. Para que se den un poco de contexto, la inflación en nuestro país actualmente, según el BCR, oscila del 1 al 3%. El nivel de hiperinflación que se vivía en los 90 en el Perú hacía que mucha gente pierda rápidamente su poder adquisitivo. El déficit económico alcanzaba el 5% de la economía y esto lo terminaban pagando los contribuyentes. La desnutrición infantil alcanzaba el 65% de niños de entre 0 a 5 años y la pobreza se había duplicado en una década. No quedó en manos del Perú como país nada. El gobierno de Fujimori recibió una situación crítica en tanto el estado de las empresas públicas cuando asumió el gobierno. La participación de las empresas públicas en la economía subió de 1,5% del PBI en 1968, es decir, cuando gobernaba Juan Velasco Alvarado, a casi 16% del PBI en 1987 en medio del gobierno de Alan García. Esto quiere decir que las empresas públicas generaban un perjuicio a la economía porque además sus deudas ascendían a más de 5.000 millones de dólares. Y es falso que al privatizarlas se cortaba la población de los servicios públicos. Por lo contrario, la cobertura de ciertos servicios se expandió con la privatización. Es el ejemplo de la telefonía, que llegó al 70% de la cobertura hacia 1998. Y su población pasó a ser convertida de una población compuesta por un pequeño pero importante proletariado industrial, un extenso campesinado que había sido beneficiado por la reforma agraria. Cuando el régimen de Velasco expropió los fondos, no se le repartió la tierra directamente a los campesinos. ¿Qué pasó? Se forzó a la creación de empresas cooperativas en manos de trabajadores agrarios. Ellos no tenían previa experiencia de gestión. En resumen, el modelo de gobierno quería implementar un sistema de producción intensivo en la capital, pero esto era incompatible con la manera en la que los agricultores querían trabajar sus tierras. El resultado fue que las cooperativas quedaron en la quiebra y muchos las abandonaron rápidamente. Todo este gran caos que fue organizado sistemáticamente fue entregado al gobierno de un grupo de empresas mineras, especialmente norteamericanas en los 90. Si esto fuera así, la carga tributaria en el Perú sería muy baja porque a los más ricos les convendría. Pero por lo contrario, la carga tributaria en el Perú para el sector formal asciende al 40%. Es decir, quienes ganan más pagan muchísimo más, inclusive porque no están en la economía informal, que ya sabemos que no pagan impuestos. La carga tributaria para los formales en el Perú asciende a niveles de los países desarrollados como Suecia y Dinamarca, con la pequeña diferencia de que en el Perú no se proveen los servicios públicos que corresponderían al nivel de recaudación. Esa enorme base económica, compuesta por la cocaína, por el oro, por los minerales que salen por todas las venas del Perú, como diría Galeano, hacen que este régimen tenga una enorme base económica. Es cierto que el 10% de nuestro PBI lo paga la minería formal, pero también es cierto que la minería ilegal crece cada vez más, son miles, y ellos no pagan impuestos. Pero para que se den un poco de contexto, este datito. ¿Sabían que las exportaciones de oro ilegal se han multiplicado por 7 en los últimos 18 años? Las economías ilegales en el Perú aproximadamente generan un total de 9.000 millones de dólares anuales. Esto equivale al 4% del PBI nacional del 2022. Además, el mercado de las drogas no se queda atrás. Ellos llegarían a alcanzar los 1.200 millones de dólares anuales. Ninguno paga impuestos. Para los jóvenes que buscamos entender la historia reciente del Perú, es muy importante cuestionar las narrativas y los personajes involucrados en querer hacer esta interpretación histórica. Héctor Béjar, por su cercanía con personajes como Antauro Humala y su participación en gobiernos como el de Juan Velasco y el Pedro Castillo, ciertamente es una figura a cuestionar.